Hola, bienvenidos a este podcast sobre la delincuencia juvenil. Somos Alejo Nicolau, Xavier Fernández y Marta Pérez, alumnos de primero de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, este trabajo es un proyecto transversal para la asignatura de habilidades y competencias interpersonales. Esta asignatura nos ayuda a crecer personalmente. El proyecto transversal es un trabajo que sirve para ayudar a ciertas minorías o dar a conocer algo. Lo que os vamos a mostrar a continuación, unas entrevistas hechas a nuestros profesores como es el de Sociología o el de Criminalística, que nos han compartido sus experiencias y conocimientos sobre esta materia. Como somos alumnos de Criminología, hemos decidido escoger un tema que esté relacionado con nuestra carrera, por lo que hemos decidido enfocarnos en la delincuencia juvenil. La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley tipificados por la misma y que en nuestra legislación son merecedores de rehabilitación para poder ser luego reintegrados a la sociedad. Las conductas, la delincuencia juvenil se entiende como estas conductas que las realizan jóvenes entre los 14 y 17 años de edad. Realizamos este trabajo en varias fases. La primera, que fue pensar en los problemas actuales que tuvieran algo que ver con nuestra carrera, que es la criminología, y para ello hicimos una lluvia de ideas donde sacamos diferentes problemas como eran el tráfico de drogas, la trata de personas y el tema de nuestro proyecto, que es la delincuencia juvenil. Llegamos a estos temas pensando en los problemas actuales que había en la sociedad. Una vez escogido nuestro tema, nos pusimos a buscar distintas soluciones y concluimos que la mejor solución era dar visibilidad a este problema, ya que pensamos que no se le da la suficiente importancia. También decidimos hacer un podcast, ya que pensamos que era la mejor opción para llegar a más personas, ya que íbamos a hacer una charla en algún colegio, pero a lo mejor esos niños no estaban en contacto con bandas o no tenían problemas relacionados con ellas. Entonces, por eso la realización de este podcast. En la siguiente etapa tuvimos que realizar un personaje en la que decidimos aplicarle todos los tópicos de la delincuencia juvenil y también decidimos aplicarle una residencia en Orcasitas, ya que pensamos que es un barrio en el que se delinque bastante, sobre todo también los jóvenes, y se trataba de Jimena López, una chica de 17 años con distintos problemas, tanto familiares como con adicción a las drogas. Para contrastar nuestra información, hemos leído diferentes documentos y hemos visto algunos documentales y diferentes noticias, además de comprobar webs como pueden ser el Boletín Oficial del Estado o el Instituto Nacional de Estadística. La tercera y última fase del proyecto era pensar cómo vamos a llevar a cabo nuestra intención de dar esta visibilidad a la delincuencia juvenil. Para ello tuvimos la idea de hacer este podcast, en el cual hemos incluido entrevistas a diferentes profesores relacionados con el tema. La primera parte del trabajo constó en una entrevista que le hicimos a nuestro profesor de Sociología, y la segunda es este podcast, en el que se responden preguntas como ¿por qué hay más delincuencia juvenil en algunas partes que en otras?, qué impacto de la sociedad tiene la delincuencia juvenil y qué pasaría si sigue aumentando. A continuación os vamos a poner la entrevista que le realizamos a nuestro profesor de Criminalística, ya que pensamos que está en contacto con este tema casi todos los días, ya que tiene bastante experiencia en el ámbito policial. Entonces sería que si nos puede decir a lo que se dedica, a qué ha ejercido. Me he ejercido a muchas cosas. A todas. Ámbito público, ámbito privado y ahora ámbito autónomo. Uh-huh. Es todo relacionado con la seguridad, tanto seguridad de la calle como seguridad informática, e investigación digital, etc. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que queremos hablar es de la delincuencia juvenil. Entonces, desde el punto de la criminología criminalística de policía, que ¿nos podría decir qué condenas hay para la delincuencia juvenil, si hay alguna? Las condenas las ponen los jueces, ¿vale? Los jueces interpretan la ley y las condenas, esa interpretación de la ley está en el Código Penal. El Código Penal lo estipulan los políticos y las condenas, los jueces, dependiendo qué edad tengan, a lo mejor les ponen en un reformatorio, que ahora mismo no se llama así, no me acuerdo el nombre, un centro de menores, ¿vale? En un centro de menores.
o bueno, trabajos, bueno, está el famoso juez este de menores que les pone a hacer, a limpiar, a hacer cosas que realmente son ayuda a la sociedad. Lo otro, pues bueno, son condenas que yo no estoy a favor. Y bueno, ¿existen sitios de reinserción o son solamente los centros de menores? A día de hoy, que yo conozca, están los centros menores. ¿Vale? Antiguamente sí que había reformatorios, o recuerdo el CEMU, que es la ciudad de los muchachos, que estaba aquí en Leganés, en los cuales convivían los chicos y es como si fuese un pueblo. Entonces, bueno, podía llegar a ver un poco la reinserción. Pero la inserción de hoy en día, no, los menores, pues bueno. Sí es cierto que también tiene que ir unido con el tema de la inmigración, porque la delincuencia de menores casi siempre va unida con inmigrantes, y bueno, pues tienen ese déficit de que no tienen a sus familiares que les puedan ayudar en la reinserción. Vale. Bueno, y esto a lo mejor es un poco pregunta personal, si no la quiere contestar, pues no la conteste. ¿Qué opina de los adolescentes que matan a sus familiares, bueno, o matan, y su condena, como son menores, es más reducida? ¿Qué opina? No es opinión ni nada, es interpretar la ley. Si la ley está puesta así, pues es igual que no va, pero igual que matar el que abusa a un menor. ¿Qué pasa? Porque es menor, abusa sobre una chica, como es impune, pues no se le condena. Las leyes están mal hechas y yo creo que si ha cometido un delito debería de cumplir una condena. Vale, y bueno, también ¿por qué piensa que hay ciertas partes, o sea, de sitios que tienen más delincuencia que otra? Pues eso ya es un perfil criminológico que había que estudiar en el tema de la sociedad, la educación, etcétera. Sí es cierto que no se puede englobar a la gente, a los inmigrantes o a gente que no tiene estudios con la delincuencia, porque hay delincuentes de guante blanco. Puede ser un chaval que tiene dinero, apoderado, etcétera, y luego se dedica a traficar con drogas. Es un delincuente igualmente. Bueno, y eso sería todo. Que muchas gracias por su Nada. tiempo. Una vez escuchadas las palabras de nuestro profesor de criminalística, decidimos hacerle otra entrevista a nuestro profesor de sociología para que nos diera su punto de vista desde la sociología, criminología, victimología. ¿Qué estudios tienes, dónde los realizaste y qué te motivó para seguir el mundo de la criminología? ¿Estudios que tengo? Sí. Soy licenciado en criminología, también soy detective privado, soy director de seguridad, tengo los cursos de doctorado en criminología, tengo un máster también en humanidades. Mi vocación viene fundamentalmente por ser consecuente con mis ideas, y pienso que la sociedad debe de actuar de una forma colectiva y de una forma individual dentro de unos parámetros de moral, que eso beneficia a la sociedad, que todo el desarrollo de conductas, de actividades que no son lícitas, al no pagar impuestos, no benefician a la sociedad. Sí. Y ese ha sido mi trabajo y mi lucha. Es el bien de la sociedad, ¿no? En bien de la lucha sociedad. contra el bien de la sociedad. O sea, Vale. la lucha en contra O sea, para buscar el bien. del fraude, por mi convicción personal que el camino recto es el mejor y el más productivo para la sociedad. Vale. Pues nosotros estamos haciendo un artículo sobre la delincuencia juvenil y ahora últimamente ha habido un crecimiento bastante amplio sobre esta en cuanto a las estadísticas y demás, y quiero saber qué opinas de este crecimiento tan abundante de la delincuencia juvenil. Bueno, lo que yo me esfuerzo es en proponer que se hagan estudios de población, que no podemos dejarlo en manos de la opinión pública y la sensación de inseguridad, porque esa sensación de inseguridad puede ser manipulada por los medios de comunicación. Yo lo que propongo es que haya una investigación con métodos científicos, con métodos cuantitativos y cualitativos, para determinar
si hay incremento y cuáles son las causas de esos incrementos. Bajo mi punto de vista, lo que existe es una mayor libertad deambulatoria, tenemos un clima que se favorece las actividades en la calle, la gente sale los fines de semana, sale por la noche, conduce vehículos a motor, cada vez se conduce más vehículos a motor, y eso pues tiene unas consecuencias negativas que tenemos que estudiar. Sí, vale. ¿Vale? Entonces, Pero estas escuelas de delincuencia juvenil viene de la Escuela Sociológica de Chicago ya en el siglo XX. Ellas hacen estudios sobre delincuencia juvenil. porque los frutos de la delincuencia juvenil vienen de ahí, ¿o qué? Los estudios parten de ahí. Lo único que sí que hay aumento, existe aumento en el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas. Que puede ser un motivo que te lleva a la delincuencia juvenil, ¿no? Efectivamente. Puedes, porque necesitas dinero para el consumo, Claro. necesitas dinero para salir por la noche, necesitas dinero, Sí. ¿vale? Y puedes cometer hurtos para satisfacer eso. Existe un mayor consumo de drogas, existe un mayor consumo de alcohol, se está bajando la edad del inicio del consumo y eso puede llevar a conductas que pueden ser antisociales. Otra cuestión es que sean delictivas, que eso ya es distinto, sí. distinto. Pero en principio tenemos que advertir que ese incremento en el consumo de drogas y en el consumo de alcohol puede llevar con el tiempo a la comisión de delitos. Vale. Y tenemos que prevenir eso precisamente. Vale, como bien has dicho antes, eres director de seguridad, ¿no? Sí. Si por algún casual estuviese en tu mano adecuar unas medidas necesarias para llegar a erradicar esta violencia juvenil, ¿qué serie de medidas podrías tomar? Una o dos así más importantes. Eso no se estudia. Necesitamos saber factores sociales, factores psicológicos, factores biológicos. Factores sociales necesitamos saber en esa zona que queremos estudiar o en España en general cuáles son los factores económicos. ¿Incide el paro? ¿Incide la precariedad laboral? ¿Incide los estilos de vida? Nos estamos proyectando en una vida, digamos, material, en una vida de disfrute. Llega la Semana Santa, nos queremos ir todos de Semana Santa, hace falta dinero. Dicen, bueno, si no, lo que hago es con la tarjeta y ya lo pagaré. Resulta que has acumulado gastos y no puedes pagar y llegas a tener un conflicto con el banco. O sea, hay que focalizarse primero en lo que son los pilares del problema de esta delincuencia juvenil para luego arreglarlo uno a uno, ¿no? Primero tenemos que concienciar de las consecuencias de nuestros actos y luego tenemos que arbitrar una serie de medidas que puede ser en la educación para que los chicos tengan la convicción de los pasos que tienen que dar, de los límites, de las consecuencias del consumo de drogas, de las consecuencias de los problemas de tráfico. Puedes tener un accidente, puedes tener una responsabilidad penal grave, puedes terminar en la cárcel. Necesitamos educar y formar. Vale, y tú a nivel sociológico, por así decirlo, si esta delincuencia juvenil siguiese aumentando... ¿El trabajo de qué asignatura es? Es un proyecto transversal de habilidades y competencias personales, que hemos elegido el proyecto, el tema de la delincuencia juvenil. Vale. Y a nivel sociológico, por así decirlo, si esto siguiese aumentando con el ritmo... También tienes que tener en cuenta las teorías del etiquetamiento. ¿Qué son las teorías del etiquetamiento? Si yo te etiqueto a ti, son unas teorías en criminología, ya las veréis más adelante, que lo que vienen a decir es que es el Estado el que, a través de la definición de delito, de la inclusión de una conducta en el Código Penal, es el que dice quién es delincuente y quién no.
Porque si yo soy Estado y no tipifico como delito el conducir con más de 0,4 o 0 de alcohol, entonces no sería delito. Pero sí sería una cuestión antisocial, porque podría provocar daños a terceros. ¿Vale? Sí. Y luego, cuando la sociedad también, de forma individual, a través del control informal, te etiqueta a ti como delincuente. Porque tú llegas a asumir, a estar en contra de la sociedad. Llegas a sentirte delincuente, porque dices, sí, pues ahora le voy a quemar el coche por haberme puesto en evidencia delante de todo el mundo. Vale. Teorías del etiquetamiento. De todas formas, o sea, sí. Es que eso ya lo veremos más adelante. Que el estudio de las pandillas, el estudio de los grupos juveniles, cuáles son las causas, que muchas veces son problemas de adaptación, problemas de relación, de identificación del individuo, se identifica con el grupo, tiene afecto en el grupo, cosa que a lo mejor no tiene en su casa. Claro. ¿Vale? Porque los padres pueden estar muchas horas trabajando y demás. Exacto. Las pandillas, las actividades de esas pandillas, la pertenencia e identificación a esas pandillas, los actos de honor. Y a nivel sociológico, todos estos movimientos de pandillas, de menas o incluso gente de aquí del propio país, joven, menor de edad, que están delinquiendo, si sigue expandiéndose de esta manera, ¿dónde podría llegar? Pues en lo que estaba pasando en Honduras, ¿sí? Que había el país con más asesinatos. El Salvador, ¿no? El Salvador, perdón. Salvador. Sí. Y la reacción de Bukele, Sí. pues, pero eso es dentro del control social formal de la institución. Sí. Pero ahí falta un trabajo del control informal de la familia, que hay que formarles, porque han sufrido ahí una merma en las relaciones sociales, en los vínculos sociales. Tienen debilitados los vínculos sociales. Tienen debilitados también el sentido de trabajo, el sentido del deber de cada uno. Sí. ¿Vale? Pues ahí verías, o sea, en el caso de El Salvador, sí. ves las consecuencias de un Estado contrario a la ley, Sí, porque claro. se ha derivado hacia el tráfico de drogas, el propio Estado, antes de entrar Bukele. La comisión de delitos, se exigía a los comerciantes impuestos por parte de los delincuentes para no sufrir delitos, había un chantaje permanente a la población y la cantidad de muertos. Ese es, digamos, el caso de El Salvador es el más extremo, claro. pero nos sirve o sea, es muy buen ejemplo de lo que se puede llegar, de lo que puede llegar a suceder por dos cuestiones: falta de oportunidades, falta de formación, aumento de población juvenil desproporcionada, mucha gente joven. Claro. ¿Vale? Pues yo con esta ya había terminado. Una vez escuchadas todas las entrevistas, ahora os voy a contar una experiencia que tuve que fue muy cercana con estas bandas, y hasta ese momento no era consciente del gran problema que le causan a nuestra sociedad estas bandas juveniles. Era el día 23 de septiembre del 2021 y se celebraban las fiestas de Villa bajo muchas restricciones debido a que aún había COVID en esa época. Todo esto creo que ocurrió más o menos sobre las 11-12 de la noche, y yo me encontraba con mis amigos cerca del recinto ferial donde estaba toda la gente del pueblo, y nos dimos cuenta que la gente que estaba pasando algo y que la gente empezó a correr, hasta que un chico ya nos dijo que había un conflicto entre dos bandas y que ambas portaban pues machetes, por lo que decidimos correr a la calle principal del pueblo, que es la Príncipe de Asturias. Una vez ahí pensábamos que estábamos a salvo, pero empezaron a llover botellas de cristal
Y a mi grupo no le pasó nada, pero sí que es verdad que conozco a una persona que sí le causó un daño, que le cayó como un trozo de cristal cerca del ojo y pues tuvo que se lo llevaron a la ambulancia. Al día siguiente de lo ocurrido, en Villaviciosa de Odón salió en las noticias de Telemadrid bajo el titular de 7 detenidos, 5 de ellos menores de edad, en los incidentes ocurridos en un botellón de Villaviciosa de Odón, pues todo lo que os acabo de narrar. Por último, las consecuencias de todos estos problemas con las bandas juveniles pues, fue que hubo una persona herida por arma blanca y también se pudo demostrar que se trataban bandas externas a Villaviciosa de Odón que habían acudido justo a las fiestas de Villa para generar conflicto. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Pues sí que es verdad que al principio me estaba bastante confuso porque no entendía lo que estaba pasando, solo veía gente correr y ya sí es verdad que cuando yo empecé a correr, porque me lo dijeron, ya sentía como que estaba corriendo porque estaba en peligro y pues la verdad que no se pasa muy bien. ¿Y tus amigos cómo se sintieron en ese momento? Pues tuvimos un problema con mi grupo, ya que estábamos un poco separados. Y ya cuando tuvimos que empezar a correr ya sí que nos separamos más. Cuando paramos de correr la primera vez, que fue cuando llegamos a la calle principal, nos intentamos encontrar, pero no lo conseguimos porque empezaron a tirar estas botellas de cristal al aire. Y ya tardamos bastante en encontrarnos, pero sí que es verdad que estuvimos siempre en contacto entre nosotros, en el grupo que tenemos, siempre pues preocupándonos por el resto, si estábamos bien, si nos había pasado algo, si alguien no respondía o no cogía las llamadas, pero sí, yo tuve suerte de que me alejé hasta el día siguiente. ¿Y cómo fue la actuación policial ante ese suceso? Yo no estuve presente cuando llegó la policía porque me fui a esa casa, pero sí que es verdad que en las noticias se puede ver cómo llegaba la policía y pues intentaban controlar la situación, ya que Villa es un pueblo muy pequeño, entonces no habían los suficientes recursos, entonces trajeron a la policía de Boadilla y de Alcorcón, creo, un poco a ayudar porque era un descontrol. Y también pues afectó bastante a esa zona de Villaviciosa, ya que ahí había basura y cristales por todas partes y bueno, pero yo creo que actuaron rápido y bien. ¿Y pusisteis alguna denuncia o medida legal? Nosotros no, porque a ver, sí que pasamos miedo, pero no nos pasó nada. Sí que es verdad que a un amigo al que le cayó este cristal cerca del ojo, que tuvo que irse al hospital. Bueno, no sé si se fue en ambulancia, lo recogió su hermano que también estaba por ahí, pero sí que tuvo que ir al hospital y nada, él sí que puso una denuncia. Como se detuvo a los implicados, pues se determinó quién fue, pero sí que es verdad que puso la denuncia para esa persona. Ya hemos visto la delincuencia juvenil en muchos ámbitos gracias a este trabajo, gracias a este desempeño de los compañeros, gracias a la ayuda tanto de profesores como de otros compañeros ayudando y demás. Hemos podido conseguir sacar distintas conclusiones de una manera más o menos, de una manera racional, ya que, como he dicho antes, estos profesores se han esmerado lo máximo que han podido. Nos han querido compartir tanto sus opiniones como sus razones, ya que ellos tienen un abanico muy amplio de conocimientos en ciertas materias que están estrechamente relacionadas con la delincuencia juvenil. O sea, tanto José Cárdenas como Julián Sotos tienen y trabajan distintas materias que esta delincuencia juvenil nos hace ver día a día con diferentes noticias y episodios que salen tanto en la televisión como en los periódicos como en todo tipo de prensa. Estos profesores nos han ayudado a ver los motivos, nos han ayudado a ver de cierta manera las consecuencias y las causas de estos y gracias a esto hemos podido explicar todo lo que viene siendo los ámbitos de la delincuencia juvenil. Luego, ese trabajo también con mis compañeros Martí y Xavi ha sido muy acogedor, ha sido agradable, ¿no? Ha sido interesante poder seguir creciendo y nutriendo nuestros conocimientos y más sobre este tema, ya que nosotros somos personas
que pertenecemos a lo que es la juventud, ¿no? De los 18, 17 a los 24 años o menos, 16, 15 años, se nos hace muy interesante saber los motivos y las causas, consecuencias y demás de por qué gente que puede ser como nosotros, bueno, no puede ser, es gente que es como nosotros, al fin y al cabo tenemos la misma edad, tenemos los mismos comportamientos naturales, por así decirlo, pero bueno, unos viven unas cosas y otros viven otras, otros piensan de una manera distinta a otros y al fin y al cabo se va creando lo que viene siendo diferentes tipos de delincuencias de diferentes maneras que pueden provocar ciertas cosas que llevan claramente a un desnivel de la juventud en cuanto a educación, valores y respeto que se está viendo pronunciado en todos los telediarios periódicos del país. En cuanto a conclusión del trabajo, puedo concluir que lo hemos disfrutado mucho haciendo. La verdad, estos profesores nos han compartido sus opiniones y nos han hecho sentir ciertamente de una manera queridos, ¿no? Se nota la implicación que tienen estos profesores con los alumnos, ya que pueden tener cierto tiempo libre y demás, pero ellos prefieren ocuparse de que nosotros nutramos nuestros conocimientos y sigamos aprendiendo día a día de diferentes temas, ya pueden ser académicos o no académicos. Luego, para continuar, este trabajo me ha parecido también interesante, como ya he dicho, por diferentes experiencias personales que he podido llegar a tener con la delincuencia juvenil. Muchas veces nosotros hemos salido de fiesta a distintos sitios y nos hemos topado de frente con lo que viene siendo esta delincuencia juvenil, ya intentándolo hacia nosotros o verlo desde una tercera persona. Por lo que uno ya puede llegar a comprender los motivos y, lo más importante, las causas, ¿no? Que por qué lo hace, si tiene motivos, si no tiene motivos, si tiene razones o no las tiene. Hay diferentes tipos de personas que lo hacen por una cosa o por la otra y gracias a este trabajo nosotros lo hemos podido ir entendiendo poco a poco con diferentes argumentos que ya nos han terminado de hacer que comprendamos cómo funciona este tema. Esperamos que con este podcast hayamos cumplido lo que queríamos hacer, que era dar visibilidad a este problema que nos afecta a todos como sociedad, y con la ayuda de nuestros profesores pues hemos podido lograrlo. Muchas gracias por haberlo escuchado y espero que os haya gustado.